Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias también a Matías por venir a dar esta charla titulada Aplicaciones y desafíos del procesamiento del lenguaje natural en el área médica. Bueno, Matías es ingeniero civil y magíster en computación y actualmente es NLP Engineer en el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. También Matías tiene varias publicaciones en el área que quizás nos puede contar un poquito. Y en el 2021 fue elegido entre los 100 jóvenes líderes. Entonces, te dejo la palabra, Matías. Muchas gracias de nuevo. Te... Ya, muchas gracias por la introducción y gracias por la invitación. Disculpa no haber podido venir antes, pero en verdad es una oportunidad muy buena para dar a conocer el trabajo que hemos estado realizando con el grupo de investigación en el que estoy. Así que bacán. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Tú me avisas si se ve la presentación. Sí, estamos grabando ¿Sí? igual, así que va a quedar disponible en YouTube. Súper. Vale. Sí, se ve súper bien. Ya, bacán. Bueno, primero que todo voy a dar una excusa, así que si es que hay gente que aquí conoce muchos detalles técnicos respecto al procesamiento del lenguaje natural, voy a tratar de hacer una charla un poco más general, ya por si hay gente que no ha trabajado mucho o no ha implementado modelos dentro de esta área, pero que igual le interesa ver cuáles son las posibles aplicaciones, ¿ya? Entonces, esta charla se titula El procesamiento del lenguaje natural en el área médica y que principalmente es sobre los proyectos que hemos estado realizando en el grupo en el que trabajo actualmente y también algunas opiniones personales sobre qué creo que está pasando actualmente en esta área y cuáles son las posibles limitaciones que existen, ¿ya? Y ahí, al final de la presentación, sería interesante abrir un espacio de discusión donde se planteen ciertas ideas y también que entre todos podamos discutir qué está pasando. Entonces, ¿quién soy yo? Bueno, ya me presentaron, pero soy ingeniero y magíster en ciencia de la computación en la Universidad de Chile. Eh, Actualmente mi rol es ingeniero de proyecto en el Centro de Modelamiento Matemático, pero los proyectos que trabajo principalmente son de procesamiento del lenguaje natural, que ya voy a definir qué es, ¿ya? Y soy un miembro viejón de lo que sería este grupo de procesamiento del lenguaje natural del propio SMM, y acá es donde he desempeñado todos los proyectos de los que les voy a estar conversando en esta presentación, ¿ya? Ese grupo está compuesto por mucha gente, ya, pero su líder principal es Jocelyn Dunstan, académica de la Universidad Católica. Así que agradecimiento a ella por todo este trabajo que hemos estado realizando ya casi 2 años en conjunto. Así que si quieren saber más, aquí les dejo las redes sociales ya para que podamos seguir en comunicación después de la presentación. Entonces voy a partir dando una motivación, como que es el NLP en general, por si alguien no está tan contextualizado con el área. ¿Qué hay en el NLP clínico? ¿Por qué es tan desafiante? ¿Y cuáles son las tareas que resolvemos? Un poco de los proyectos de investigación que hemos estado realizando, los proyectos que son más aplicados ya, donde hemos estado probando modelos sobre servicios de salud pública, principalmente una colaboración con el Ministerio de Salud. También hemos hecho consultorías a lo que es la Asociación Chilena de Seguridad, así que voy a estar conversando un poco de eso. Luego voy a hablar un poco de proyectos futuros, ya que tenemos en el grupo para estos meses que vienen, pero también les voy a dejar una invitación a participar de algunas tareas ya que se han puesto disponibles en Internet, en donde grupos de distintas partes del mundo pueden participar y resolver una tarea que involucre el procesamiento del lenguaje natural, ¿ya? Y en particular les voy a mostrar unas tareas clínicas en español, ¿ya? Entonces es súper importante que si hay gente que se motiva, pueda conocer de que realmente nosotros estamos avanzados en esa parte, que nosotros estamos estudiando las técnicas más recientes de procesamiento del lenguaje natural y que podemos ser competitivos con lo que serían otros países, ¿ya? O otros idiomas, como por ejemplo el inglés o lo que sería el chino, por ejemplo, donde ahí está muy avanzada el área, ¿ya? Y también vamos a discutir al final un poco de limitaciones, qué cosas veo yo que falta por mejorar, qué pasa con el hype que existe actualmente con los modelos del lenguaje que han ido saliendo, cómo eso podría contribuir al área clínica, y ahí armar un poco la discusión sobre qué podría pasar, ¿ya? Entonces voy a partir de bien atrás, ¿ya? Entonces, perdón para que ya conocen mucho esta área, pero hablemos sobre los datos no estructurados, ya que eso es lo central dentro del procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué pasa con esto? Bueno, el gráfico lo saqué de un libro súper bueno, Machine Learning, que básicamente lo que plantea es que, bueno, desde el año 2006 ha crecido mucho la cantidad de datos que están disponibles en Internet, ¿ya? Han crecido tanto que han llegado al orden de exabytes, ya que son billones de gigabytes, y bueno, eso sigue creciendo, pero lo importante acá en este gráfico es que hay una proporción de datos muy importante
que son datos no estructurados, ¿ya? Y esos son los que nos interesan en esta área. Entonces, ¿qué son los datos no estructurados? Pueden venir en muchas formas. Ya puede ser, por ejemplo, una imagen de Pixar sobre mí, puede ser una imagen futurista mía, puede ser, por ejemplo, una imagen de una radiografía, pueden ser datos sensoriales obtenidos por un robot, o puede ser lo que vemos acá. ¿Ya? Esto de acá es un texto escrito por una receta, básicamente escrita por un médico, que claro, si nosotros le ponemos buena atención a esto, podemos darnos cuenta que aquí dice amoxicilina, que aquí dice tramadol, etcétera. Pero para nosotros eso es difícil. Entonces, ¿qué tan difícil puede ser eso para la máquina cuando esta imagen de acá esté digitalizada? ¿Ya? Entonces, ¿cómo la máquina podría entender esto de acá? Y lo importante de los datos no estructurados es que hay diversos estudios, diversas empresas que lo que han hecho es predecir como cuántos datos van a haber en el futuro, ¿sí? Entonces, para el año 2025, aquí hay dos empresas que lo que predicen es que vamos a estar al orden de los 163 zettabytes, ¿ya? Z viene como de 1000 elevado a 7, ¿ya? Bytes. Entonces, esto de acá es un número gigantesco, ¿sí? Yo busqué como una analogía y alrededor de 125 zettabytes, lo que harían, así como coloquialmente, es poder grabar Full HD la historia del planeta desde que se inició hasta ahora, ¿ya? Entonces, toda esa cantidad de información tenemos actualmente en Internet. Y según este gráfico, la gran proporción de esa data es no estructurada, ¿sí? Y yo diría que también gran proporción de esa data no estructurada es texto, ¿ya? Y por eso es interesante que nosotros sepamos cómo manejar a través de algoritmos lo que son estos textos, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante manejarlo? Porque es complejo, ¿ya? Es complejo incluso para nosotros los humanos. Entonces, imaginemos este ejemplo. Tenemos acá este ejemplo que dice en la mañana ir al banco de sangre y luego a depositar en el banco. ¿Qué es lo que ocurre acá? Nosotros nos fijamos que esta es una oración compuesta por palabras, es algo que nosotros sabemos. Pero también sabemos que aquí hay una frecuencia de 2 para el caso de la palabra banco, ¿cierto? Está aquí y está acá. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros sabemos que en este caso banco se está refiriendo a algo relacionado a salud, a un banco de sangre, ¿sí? Y en este caso sabemos que esto se refiere a plata. ¿Y por qué sabemos eso? Porque nosotros tenemos el contexto, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer es consultar a las dos palabras que vienen después de esto y dice sangre. Entonces nosotros vamos a asociar que ese banco está relacionado con sangre. Lo mismo acá con banco, si es que vamos tres palabras antes, entonces vamos a llegar a depositar, entonces lo vamos a asociar a algo con plata, ¿sí? Pero eso lo estamos haciendo nosotros porque sabemos, porque aprendimos desde chico cómo funcionaba esto del contexto, de las palabras, ¿cierto? Pero la pregunta inicial es cómo nosotros podríamos lograr que un computador pueda entender esa diferencia entre las dos palabras, ¿sí? Partiendo de la base que los computadores no pueden llegar y leer textos, sino que requieren de una transformación numérica de esos textos para poder entenderlo, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacer que distinga esas dos palabras? Y no solo eso, ¿cómo podría hacer que distinga y que aprenda el contexto de las palabras? ¿Sí? ¿Cómo podría asociar esta sangre a ese banco y por eso decir que eso está relacionado a la salud? Y más aún, ahí lo que vamos a querer hacer es crear representaciones de esas palabras de forma numérica y que incorporen el contexto. Pero la pregunta después es cómo nosotros podríamos hacer para utilizar esas representaciones contextualizadas para poder resolver algunas tareas que involucren el lenguaje humano, ¿sí? Y eso es precisamente de lo que estamos hablando cuando estamos en el campo del procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Este es un campo de la inteligencia artificial, que no voy a decir que es nuevo, ¿ya? Pero últimamente han aparecido 1 millón de técnicas muy, muy avanzadas respecto a esto, ¿sí? Entonces esto involucra la computación, involucra la lingüística, entre otras áreas. Entonces es súper importante. Y una definición formal sería un campo que lo que hace es crear sistemas o algoritmos que sean capaces de resolver tareas que involucren inteligencia, que involucren conocimiento humano y que involucren también el lenguaje humano, ¿ya? Eso es súper importante. Alguna tarea que involucre el lenguaje humano, entonces ahí hay que irse al área del procesamiento del lenguaje natural. Ahora, empecemos a hablar ya del contexto clínico. Lo que voy a hacer acá va a ser como hacerles como una historia de cómo en este grupo se fueron planteando ciertos problemas y eso fue conduciendo a otros problemas y así llegamos a lo que es el proyecto actual que tenemos con el Ministerio de Salud, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo interesante en el contexto clínico? Es que el texto clínico es muy difícil de analizar, ¿ya? Incluso para nuestros humanos. ¿Qué pasa acá? Es que el texto no estructurado representa una gran proporción de lo que serían los datos clínicos, ¿sí? Y pueden ser fichas clínicas, pueden ser notas de paciente hospitalizado, pueden ser recetas con medicamentos, un montón de cosas que se imaginen, va a haber sido escrita por un médico, ya sea en un papel o ya sea en el computador, y eso va a estar disponible, ¿sí? Y nosotros tenemos que saber cómo analizarlo. ¿Y por qué es difícil? Porque dentro de esos textos existen un montón de problemas, como por ejemplo, estos yo creo que son como los principales, que hay una abreviación no estandarizada, ¿sí? Si yo voy, por ejemplo, a un médico especialista
¿ya? Y ese médico especialista me hace la anamnesis y empieza a escribir lo que está relacionado a mi enfermedad, por ejemplo, puede utilizar ciertas abreviaturas, ¿sí? Pero si después se deriva a otro especialista, por ejemplo, ese especialista puede que conozca esa abreviatura o puede que no, puede que el otro especialista tenga su propia abreviatura y eso hace que el otro no pueda entenderlo, ¿sí? Entonces no está estandarizado todo. Y peor aún, como tienen tan poco tiempo para escribir estas cosas, también puede pasar de que se equivoquen y que hayan errores de tipeo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber cómo manejar esos errores, esas palabras que están mal escritas, cómo podríamos procesarlas y que se entiendan bien, ¿ya? Por otro lado está el tema de la privacidad, y esto es súper importante porque vamos a estar trabajando con información de los pacientes, entonces hay que saber anonimizar esa información, ¿sí? En el procesamiento del lenguaje natural no solo digamos sistemas que resuelven tareas, sino que además hay una comunidad gigante que lo que hace es compartir ciertos conjuntos de datos, ¿sí? Entonces cuando compartimos esos datos es importante que no hayan root, que no hayan nombres, direcciones de las personas, ¿sí? Entonces ahí hay un gran desafío. Y por último, y esto más como en la región o en la hispanohablante, que lo que pasa es que todavía faltan muchos recursos lingüísticos, ¿sí? Faltan muchos datasets clínicos en español en comparación a lo que son otros idiomas más explorados en la literatura, ¿sí? Entonces todavía hay un gran trabajo ahí de difusión que hay que seguir puliendo, ¿ya? Ahora, pasemos entonces a lo que había dicho. Desde ahora voy a empezar a decir NLP porque es más fácil decirlo así, ¿ya? Entonces, en NLP lo que hacemos es resolver mediante algoritmos tareas que involucren el lenguaje humano, ¿ya? Y en particular, en el área médica, ¿cuáles son las tareas más conocidas que existen? Bueno, son las siguientes. En primer lugar está esta tarea que se llama Clinical Name Entity Recognition, que es el reconocimiento de entidades nombradas clínicas, ¿sí? ¿Qué es lo que consiste esto? Básicamente, crear un algoritmo que sea capaz de recibir un texto sin una estructura, ya no es una tablita que está cada palabra dentro de cada columna, no, esto no tiene una estructura previa. Entonces vamos a recibir un texto no estructurado y dentro de ese texto a mí me interesa que el sistema sea capaz de reconocer información clave en el área médica, ¿sí? ¿Qué puede ser información clave? Pueden ser enfermedades del paciente, pueden ser partes del cuerpo, hallazgos clínicos, procedimientos, antecedentes familiares, etc. Ya hay un montón de información que ya les voy a hablar más adelante. Otra tarea importante es la extracción de relaciones, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que no solamente nosotros vamos a reconocer piezas claves de información, sino que también podemos asociarlas entre sí, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo reconocer que aquí hay una enfermedad, que aquí está diabetes, pero antes yo me di cuenta que habían menciones a los miembros de la familia, ¿sí? Paterno, materno. Entonces, ¿cómo yo podría hacer un link ahí de manera de tener los antecedentes familiares de ese paciente, ¿sí? Yo sabía que en este caso ni el papá ni la mamá estaban asociados con la enfermedad de diabetes, ya no tenían diabetes. Entonces, es importante ver cómo resolver esta tarea de extracción de relaciones y ha sido menos explorada que, por ejemplo, esta de acá. Luego está otra tarea que puede parecer un poquito más sencilla, ¿ya? Pero realmente los resultados que se han obtenido todavía no son muy buenos, ¿sí? ¿Y de qué se trata esto? Básicamente de detectar negaciones, ¿sí? Nosotros podemos detectar cierta entidad dentro del texto, como por ejemplo un hallazgo clínico, ¿ya? Este de acá, pero también me gustaría ver si está negado o no está negado ese descubrimiento, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué sería lo que me determina que esté negado? Serían estas palabras de acá, que dicen sin respuesta, ¿sí? Pero ahí lo importante o lo interesante sería que nosotros no le dijéramos al computador, mira, estas palabras que dicen sin, no, etcétera, son las que hacen referencia a negación, sino que él aprenda por sí solo cuáles son las palabras y los derivados de esas palabras que pueden estar asociadas a una negación, ¿sí? Y esta tarea todavía no se obtienen resultados súper buenos, ¿ya? Luego pasamos a una tarea que es un poco más relevante, a mi parecer, dentro del área médica, que es la codificación automática, ¿sí? Y aquí más adelante les voy a ir hablando de esto. A esto es a lo que vamos a llegar. Pero la idea es que en esta tarea lo importante es que lo que buscamos es resumir información, ¿sí? Nosotros podemos tener un texto clínico asociado al paciente que sea gigante, pero a mí puede que me interese en temas de gestión solamente las enfermedades que tiene el paciente, ¿sí? Para poder hacer una priorización respecto a otros, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer esto? No solamente tengo que encontrar las enfermedades, cuáles son los trozos de texto asociados a la enfermedad, sino que también me gustaría asignarles algún identificador, ¿sí? Y ahí hay terminologías que lo que hacen es determinar cuáles son los identificadores únicos de cada enfermedad. Ya en este caso lo que se puede trabajar es con la terminología CIE-10, ya que es la clasificación universal de enfermedades. Entonces, ¿cómo puedo llegar yo de un texto a encontrar solo los códigos relevantes dentro de ese texto para poder después tomar decisiones o hacer estudios? ¿Sí?
Y otra tarea un poquito menos conocida es la segmentación de texto, ¿ya? Que esto es parecido al caso del NER acá, pero aquí los trozos de texto que se reconocen son más largos, porque aquí lo que buscamos es reconocer segmentos que estén asociados a algún procedimiento importante de la evaluación, como por ejemplo el tratamiento del paciente, cuáles son los medicamentos que se le recetaron, pero en un párrafo, ¿ya? No solamente como el medicamento preciso, sino que toda la parte que está asociada a la información respecto a los medicamentos, ¿sí? O desde dónde fue derivado y hacia dónde va a ser derivado la interconsulta, etcétera, ¿ya? Entonces ahí se van reconociendo ciertas partes importantes del texto, ¿sí? Ya, entonces ahora que les di un contexto como de qué tareas se pueden resolver aquí en el área clínica, lo que voy a hablar es como de los proyectos que hemos estado realizando dentro del grupo, ¿sí? ¿Cómo partió esto? Bueno, yo no estaba en ese momento, pero esto partió con una idea de Jocelyn, que lo que quiso es hacer lo siguiente. Desde el año 2018, lo que está trabajando es poder crear el primer corpus etiquetado chileno, ¿ya? Y eso tiene dos partes, o sea, crear un corpus ya es algo importante para la región, ¿ya? Para el dominio clínico y en español, pero aparte que sea chileno, ¿ya? Entonces, desde el 2018 lo que hizo fue recolectar datos para poder crear este corpus, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Es tomar ese corpus, ya corpus es un conjunto de datos que en este caso es de texto, y dentro de esos datos anotar información relevante para que después el computador sea capaz de reconocerla automáticamente mediante el aprendizaje supervisado, ¿ya? Entonces, ¿cómo se realizó este proyecto? Primero se fue consultando en distintos servicios de salud pública a través de una ley de transparencia por interconsultas de la lista de espera no GES, ¿ya? Entonces ahí se reunieron 5 millones de interconsultas, las que fueron filtradas, se fueron sacando información privada de los pacientes y también se fueron sacando algunos textos que eran muy cortos, otros que eran muy largos, etcétera, todo un preprocesamiento ahí. Y después quedaron como 2 millones de interconsultas ya listas para poder crear modelos, etcétera, para poder anotar. Entonces, después lo que se hizo fue reunir a expertos clínicos, ya un conjunto de lo que serían estudiantes de medicina y también un anotador senior, ya que era un médico ya egresado, para poder ir tomando interconsultas y dentro de esas interconsultas ir anotando entidades que sean relevantes del área clínica, ¿ya? Como por ejemplo lo que le había mencionado, de detectar enfermedades, abreviaturas, medicamentos, etcétera, ¿sí? Entonces, esto de acá lo que hizo fue constituir este llamado corpus de la lista de espera, ¿ya? Que este es un paper publicado en EMNLP, ¿ya? Y que lo que se hace es consolidar un total de 10.000 interconsultas anotadas, ¿ya? Constituyendo así lo que es el corpus de etiquetado chileno y que tienen disponible aquí en un link si es que quieren hacer experimentos, ¿ya? Pero ¿cuál era el objetivo entonces que le había dicho? Es utilizar el aprendizaje supervisado para poder crear modelos que detecten esto de forma automática, ¿sí? Entonces se logró hacer cosas de este estilo, ya, esto es una aplicación en Gradio que se hizo en un par de líneas de código, que es simplemente que uno le pasa el texto al sistema y el sistema es capaz de reconocer cuáles son las enfermedades asociadas. Entonces en este caso dice paciente con HTA y diabetes mellitus 2, enviamos la consulta y aquí el modelo entonces detecta que HTA es una enfermedad, que diabetes mellitus 2 corresponde a una enfermedad, ¿sí? Entonces se pueden hacer cosas de ese estilo, súper rápido, ¿ya? Ahí estaba el link también al recurso por si quieren ir probando el modelo. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Nosotros creamos un modelo para poder reconocer las entidades dentro del texto que tuvieran relevancia clínica, pero nos dimos cuenta que había un pequeño detalle, que esta tarea que les digo del reconocimiento de entidades nombradas, NER, que ahora le voy a decir así, tenía dos partes. Una parte es cuando ese problema ocurre que una palabra puede estar asociada como máximo a una etiqueta, ¿sí? Como en este caso de acá teníamos que, por ejemplo, aprox es solamente una abreviatura. Pero si nos fijamos en esta anotación, podía pasar que también acá MAC era una abreviatura y también un hallazgo clínico, ¿sí? Entonces es súper importante distinguir esos dos casos, porque uno es el flatter, cuando está asociado a una etiqueta, y otro es el nested NER, cuando una palabra puede estar asociada a múltiples etiquetas, ¿sí? Y esto se ve acá, por ejemplo, donde tenemos una abreviatura que está contenida dentro de una parte del cuerpo, y todo eso está contenido dentro de esta enfermedad de acá, ¿sí? ¿Por qué digo que esto es importante? Porque en el trabajo que se había estado realizando hace un par de años, lo que se hacía era ignorar cuando pasaba este caso, ¿ya? ¿Y qué es lo que se hacía? Cada vez que había una entidad anidada, se quedaban con la entidad más grande, ¿ya? Y simplemente desechaban las anotaciones de la entidad más pequeña. Entonces, en este caso, solo se quedaría con esta enfermedad y chao con la abreviatura, chao con las partes del cuerpo, ¿sí?
¿Por qué se hizo eso? Básicamente por simplicidad, ¿ya? Porque habían algunos datasets donde la cantidad de entidades que estaban anidadas no era tan grande, ¿ya? Entonces simplemente la eliminaban para así utilizar un modelo tradicional de NER para resolver el problema, ¿sí? Porque esto era súper importante en nuestro caso, porque nosotros teníamos un 48,12% de la entidad de nuestro corpus que estaban anidadas, ¿ya? Y esto era mucho más realista con lo que son los datasets clínicos reales, ¿ya? Cuando uno ve datasets clínicos de NER en la literatura, que provienen, por ejemplo, de artículos científicos, ahí no hay tantas entidades anidadas, ¿ya? Pero en este caso, que son datasets ya creados como a fuerza bruta, ahí con mano, ahí dentro de los diagnósticos de los servicios de salud pública, ahí tenemos un montón de anotaciones que están anidadas, ¿ya? Entonces, básicamente, era inviable que nosotros elimináramos esa información que son las entidades que están aquí adentro, ¿ya? Entonces, eso motivó un poco mi trabajo en cuanto a mi tesis de magíster, ¿ya? Que publicamos este paper en el Congreso Colling, que es básicamente ver cómo nosotros podríamos no ignorar las entidades anidadas y resolver el problema de la forma más simple posible, ¿sí? Y ver qué pasa en la literatura si es que planteamos el problema de una manera sencilla. Entonces, ¿cuál fue esa manera sencilla? ¿Ya? Fue básicamente que cada vez que nosotros teníamos una oración, la cual queríamos etiquetar las enfermedades, queríamos etiquetar a otras entidades, lo que hacíamos era plantear el problema con modelos independientes, ¿ya? Entonces, simplemente creábamos un modelo para poder reconocer hallazgos clínicos dentro de ese input, otro modelo para reconocer enfermedades, otro para parte del cuerpo, etcétera. Y luego simplemente, cuando estábamos en el momento de la inferencia, lo que hacíamos era unir esas predicciones para poder así tener las entidades unidades que no podíamos reconocer originalmente, ¿sí? Entonces, el modelo era bastante sencillo. Aquí, perdona a la gente que no es tan técnica en el área, voy a explicar un poco de qué se trata esto, pero la idea era simplemente recibir una oración de entrada y como le había dicho, como esta no puede ser leída por el computador, o sea, no puede ser maniobrada por los algoritmos sin que se pase una representación numérica, nosotros lo que hicimos fue crear una llamada Stack Embedding Layer, en donde le poníamos especial énfasis a crear buenas representaciones de las palabras de forma numérica, ¿sí? Entonces ahí incorporamos modelos de embeddings clínicos, incorporamos modelos de embedding contextualizados, obtenidos de modelos basados en Transformer, pero también algunos modelos basados contextualizados, pero que están a un nivel de carácter y no a un nivel de palabra. Y después voy a explicar de qué se trata eso, ¿ya? Entonces, esta parte de acá lo que hacía era darle mucha potencia a cada uno de estos modelos de NER, ¿sí? Entonces, obteniendo resultados súper buenos, ¿ya? Entonces, bueno, también para seguir dándole más contexto a las palabras, en el contexto clínico teníamos una capa con una red neuronal recurrente que permitía obtener la dependencia entre las palabras y esta capa de clasificación acá, una CRF, básicamente este algoritmo lo que permitía era conservar un formato especial que tienen los modelos de NER, ¿ya? Que es básicamente que si yo quiero etiquetar una palabra y esa palabra no está asociada a ninguna entidad, yo le voy a poner una O, ¿ya? Pero si es que esa palabra, como en el caso de colon, está asociada a una entidad, en este caso una enfermedad, entonces yo le voy a poner el prefijo B cuando comienza ahí la entidad y le voy a poner un prefijo I cuando es parte del cuerpo de la entidad, ¿ya? Entonces esto de acá va a representar la enfermedad colon cáncer, ¿ya? Entonces aquí está el link al paper, aquí está el link al código de la implementación del modelo. Pero ya, este es un modelo súper simple, entonces, ¿qué es lo interesante acá? Lo interesante es que aquí nosotros hicimos un estudio exhaustivo en donde incorporamos dos datasets de NestedNet, que son los más utilizados en el área, un dataset en inglés, ya que es un dataset biomédico, y un dataset en alemán que era de dominio general, ¿ya? Para ver qué tan bien le iba el modelo en estos tres datasets. Y además replicamos los experimentos que se hicieron en las arquitecturas que estaban en el estado del arte en ese momento, ¿sí? Entonces, lo bacán acá fue que nuestro modelo, que era súper simple, obtenía los mejores resultados en el caso de la lista de espera, ¿sí? Con un 80,5 F1 score, que es un puntaje súper alto, considerando la dificultad de reconocer algunas entidades, como por ejemplo los hallazgos clínicos, que eran muy grandes, ¿ya? Entonces, eso fue lo bueno. Y lo interesante fue ver cómo se habían propuesto tantos modelos utilizando estructuras bien específicas para la tarea, como grafos, árboles, etcétera, pero habían dejado de lado lo que son estos modelos simples y este enfoque simple de utilizar modelos independientes, ¿ya? Entonces obtuvo muy buenos resultados y en el caso de los otros datasets, si bien no se alcanzó el estado del arte, podemos ver, por ejemplo, acá en Yene que se alcanzó un 77,6 y el estado del arte era 78,1, ¿ya? Entonces son unas décimas que no es tanta la diferencia. Eh, Algunas cosas como que igual son un poco obvias, que el incorporar embedding contextualizados
ya del dominio clínico contribuyó bastante a que todos los modelos que tenían esa base en la arquitectura pudieran mejorar sus resultados, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema acá? Es que esta tabla que le estoy mostrando acá lo que hace es utilizar una métrica de evaluación que había para esta tarea en extender, que era una métrica tradicional, ¿ya? ¿Qué es lo que hacía esta métrica? Era tomar todas las entidades que habían en un corpus, ¿ya? De alguna manera las aplanaba, las ponía todas en una lista, una al lado de la otra, y ahí veía el rendimiento del modelo para poder reconocer esas entidades una a una, ya de forma independiente. Pero no tomaba en cuenta que había una anidación presente y no evaluaba que también los modelos eran capaces de reconocer la anidación. Y eso es lo que se quiere resolver en esta tarea en extender. No se quiere reconocerle a entidades individualmente, sino que nos gustaría ver qué también le va al reconocer anidación, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con una anidación? Lo que le había dicho, tenemos una entidad que vamos a llamar la entidad interna, que es la más pequeña dentro de una anidación, y vamos a tener una entidad más grande que es la outer entity, ¿ya? También puede pasar de que haya una entidad anidada dentro de otra, y esa anidada dentro de otra, y etcétera. Y ahí vamos a tener muchos niveles de profundidad, ¿ya? Pero lo importante acá es que creamos una librería, como se ve aquí en este link, de evaluación, en donde hemos propuesto distintas métricas para poder evaluar qué también le va en esta tarea en extender, no con la métrica tradicional, ¿ya? Sino que con nuestras propias métricas. Entonces aquí evaluamos qué también le da al modelo con la métrica FLAT, que significa evaluar el rendimiento del modelo en las entidades que no participan de una anidación, ¿ya? Entonces aquí no hay ninguna FLAT, entonces simplemente no hay que evaluarlo en este caso, ¿ya? La métrica nested es para evaluar entidades que participan de alguna anidación, ya sea una entidad interna o una entidad externa, que sería esta de aquí, la outer entity. Y en estos dos casos de acá, lo que hacemos es desglosar ese puntaje del nested entre la entidad interna y las externas, ¿ya? Entonces ahí hubieron algunos hallazgos interesantes, como por ejemplo que el puntaje que se obtenía sobre las entidades que no estaban anidadas era casi el mismo que el puntaje según la métrica tradicional que habíamos visto antes, ¿ya? Entonces eso sugería que la mayoría de estos modelos, siguiendo esa métrica, evaluaban qué también le va a las entidades que no están anidadas, ¿ya? Entonces lo que hicimos fue proponer estas métricas de acá, ya donde la más importante está de acá, MNesting, ¿ya? ¿Qué significa esa métrica? Que lo que vamos a evaluar es que también reconoce una anidación completa el modelo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que el modelo tiene que ser capaz de reconocer tanto las entidades más pequeñas como las entidades más grandes de manera simultánea, ¿ya? Entonces, eso lo vuelve una métrica mucho más estricta, pero nos permite ver qué también está modelándose esa dependencia entre las entidades internas y las entidades externas con estos modelos que son más complejos, ¿ya? Versus nuestro modelo que simplemente separa el problema, ¿ya? Entonces podemos ver que los resultados en Genia, donde teníamos 77 como algo F1 score respecto a la métrica tradicional, aquí bajó a un 20, a un 30%, ¿ya? Y si vemos, por ejemplo, entidades anidadas del mismo tipo, habían algunos casos donde las métricas son súper bajas, ¿ya? Entonces todavía había mucho que hacer en esta parte del área de Nestender, y era una crítica básicamente al área, ¿ya? Esto se consolidó un poco con una colaboración que se hizo con el Centro de Supercomputación de Barcelona, en donde lo que hicimos fue agregar un segundo modelo simple, ¿ya? Teníamos el primer modelo en donde separábamos el problema en distintos modelos de NER, ya. Ahora lo que hacíamos era plantear el problema como un único modelo, ¿ya? Y un único modelo que lo resolvía como un flat NER, ¿ya? Como si no hubieran entidades anidadas, ¿ya? ¿Y cómo se planteaba eso? Se planteaba con este enfoque de acá, el enfoque Joint Labeling, ¿ya? Que es simplemente que, por ejemplo, en este caso, si yo tengo la entidad densidad ósea, que vemos acá que es una entidad anidada, nosotros sabemos que en este caso ósea va a estar asociado a una entidad interna y también a una entidad externa. Entonces aquí en la etiqueta lo que hago yo es poner un separador que lo que me permite es crear una única etiqueta asociada a esa palabra de ahí, ¿ya? Entonces esto ya no se transforma en un problema donde por cada palabra tenemos múltiples etiquetas, sino que por cada palabra tenemos una etiqueta única, ¿sí? Y ahí podemos utilizar los modelos tradicionales del área de NER, ¿ya? Entonces lo interesante ahí, sin entrar tanto en detalle, es que independiente que agregamos esta arquitectura y que volvimos a probar modelos del estado del arte, este modelo de separar el problema en extender en distintos modelos independientes seguía obteniendo los mejores resultados, ¿ya? Mientras que en el caso de este dataset de España que tomamos, ¿ya? Este enfoque simple del joint labeling, de tratar el problema como un flatner, permite obtener los mejores resultados realizando un fine-tuning de un modelo del lenguaje, ¿ya? Entonces, eso fue buenísimo poder descubrir que estos modelos obtenían muy buenos resultados y mejores que otras arquitecturas mucho más complejas que se habían propuesto, ¿sí? Entonces, después lo que hicimos fue tratar de ver cuáles eran las limitaciones que tenía cada uno de estos modelos, ¿sí? Y las limitaciones que nos dimos cuenta era que
por ejemplo, en este caso lo que íbamos haciendo era ir sacando las entidades que estaban más anidadas y ver qué pasa con la diferencia entre los rendimientos de los dos modelos, por ejemplo, en este caso acá, de la lista de espera. Entonces lo que se puede ver acá, que cuando sacamos las entidades que están en un nivel de anidación mayor o igual a 3, la diferencia bajó nada, ¿ya? Pero en el caso de sacar las entidades que están en un segundo nivel de anidación más las otras, entonces ahí bajó un punto esa diferencia que había entre los dos modelos, ¿sí? Entonces, eso que era lo que sugería que este modelo MLC que habíamos propuesto, lo que hacía era reconocer mejor las entidades que son más pequeñas, ya las que están más anidadas, ¿sí? ¿Cómo se corroboró eso? Se hizo un par de gráficos con experimentos en donde se puede ver que en este caso la lista de espera, al comienzo, la diferencia de los rendimientos era así cuando evaluamos sobre entidades súper pequeñas, ¿ya? Pero cuando lo evaluamos sobre entidades grandes, de 8 o más tokens, más palabras, entonces los rendimientos son casi el mismo, ¿ya? Y en un punto se colapsan, en el caso de la entidad de nivel 7, de largo 7. Y en el caso de este dataset de España, entonces podemos ver que esta era la diferencia inicial, pero a medida que aumentaba, esta diferencia se fue separando entre sí, ¿sí? Entonces este modelo de acá, que era el joint leveling, fue siendo mejor que el otro que fue empeorando, ¿ya? Entonces, nuevamente acá, este modelo que está en azul, que es el MLC, fue fallando cuando la entidad era más grande, ¿ya? Ese fue como de los principales hallazgos. Entonces, hasta ahora le he mencionado esto de reconocer entidades dentro de textos clínicos, ¿sí? Reconocer enfermedades, medicamentos, etc. Entonces, esto nos permitió, por ejemplo, competir en una competencia que lo que buscaba era reconocer enfermedades, pero dentro de tweets en español, ¿ya? Entonces, aquí lo que hicimos fue colaborar con gente de nuestro grupo, con Mauricio Araneda, también con Keenan Martin, que era un estudiante de intercambio del MIT. Entonces, lo que hicimos fue participar de esta competencia, ¿ya? ¿Qué era lo que les dije? Lo que se hizo fue básicamente anotar un dataset donde profesionales de la salud tomaron tweets de ciertos usuarios, ¿ya? Y etiquetaron ahí ciertas enfermedades, como por ejemplo esclerosis múltiple o hashtag esclerosis, ¿ya? Y lo que era la tarea era simplemente reconocer esta enfermedad, ¿ya? Pero ¿cuál fue la idea acá? Probar otro método, ¿ya? Una variante a lo que estábamos haciendo antes, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Bueno, ahí está el link al paper, el link al código. Lo que hicimos fue utilizar este enfoque que se llama el Red Document Level Features, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Que en general cuando nosotros tratamos de enseñarle al computador el contexto de una palabra, lo que hacemos es pasarle como entrada una oración, ¿ya? Pero pasarle solamente una oración puede que no sea suficiente para obtener los mejores resultados, ¿sí? Sino que también deberíamos inspeccionar a lo que sería el contexto a nivel de documento, donde un documento no es más que un conjunto de oraciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se plantea acá? Es lo siguiente. Imaginemos que nosotros tenemos un modelo que lo que tiene que hacer es reconocer si una palabra está asociado a un lugar o si está asociado al nombre de una persona, ¿ya? Entonces va a llegar el modelo y yo le voy a pasar la siguiente frase. I love Paris, ¿ya? Entonces yo le paso eso y el modelo va a ir palabra por palabra etiquetando. Entonces va a llegar a la palabra París y va a decir, pucha, en ejemplos anteriores tú me dijiste que París era una ciudad, pero en otros ejemplos tú me dijiste que París era una persona, ¿ya? Entonces yo, ¿cómo le puedo enseñar de que realmente esto de acá se puede estar asociando a una ciudad o se puede estar asociando a una persona, ¿ya? Y para eso nosotros utilizamos el contexto a nivel de documento, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Simplemente en vez de pasarle una oración, nosotros lo que vamos a hacer es nuestras oraciones, las vamos a parar en palabras y subpalabras según este modelo basado en Transformer, y le vamos a pasar cierta cantidad de palabras de la oración anterior y cierta cantidad de palabras de la oración siguiente, ¿ya? Entonces, en este caso, si yo veo la oración siguiente, voy a ver que aquí dice the city is, ¿ya? Entonces, como aquí sale ciudad, entonces el modelo debiese asociar que esto de acá está asociado a un lugar y no está asociado a una persona, ¿ya? Esa es la idea de ingresarle mayor contexto de otra oración, ¿ya? Y uno hace eso y después simplemente hace un fine-tuning de un modelo de transformer, que es una de las técnicas más conocidas en NLP actualmente, ¿ya? Lo interesante acá es que competimos y obtuvimos en el conjunto de test un puntaje 0,86 de F1 Score, y pueden ver que es mucho mayor que lo que sería la mediana de los competidores. Aquí compitieron como 20 grupos y nosotros salimos terceros en esta competencia, donde fue 0,76 y el promedio fue 0,68. ¿Ya? Entonces este enfoque bien sencillo, donde se le agregaba contexto a nivel de documento, contribuyó a mejores resultados. ¿Ya? Ya. Hasta ahora solo le he hablado de NEP. Ahora yo voy a empezar a trasladarme un poco a otra área, que es la codificación de enfermedades, ¿ya?
Entonces nosotros teníamos como esta duda de cómo nosotros podríamos codificar enfermedades, ¿ya? ¿Cómo nos podríamos acercar a esta tarea de codificación? Entonces lo que hicimos fue participar de una competencia, ya este paper de acá, donde esa competencia ¿en qué consistía? Consistía en tomar un texto médico, ¿ya? Y sobre ese texto médico había que reconocer organismos y especies, ¿ya? No es algo tan médico, ¿ya? Pero queríamos ver qué pasaba con esto. Entonces teníamos que reconocer organismos como, por ejemplo, bacterias, animales, virus, podían ser también animales, o sea, ya dije animales, podrían ser cereales u otras cosas, ¿ya? Pero ¿cuál es la idea acá? Que no solamente había que reconocer esas menciones a entidades, sino que además había que asignarles un identificador único, ¿ya? Que se parece a todo lo que queremos hacer con reconocer enfermedades y asignarle un código, ¿sí? Entonces nosotros participamos de esta competencia, y ¿qué fue lo que hicimos para plantear esto? Fue lo siguiente, ¿ya? Aquí ignoren esta parte de acá, un dibujo súper feo que pusimos para el paper, pero que se entienda la idea de cómo nosotros codificamos las menciones de especies que había, ¿ya? El problema consistía inicialmente en reconocer o especies, ¿ya? O organismos, o reconocer menciones a humanos dentro del texto, ¿ya? Entonces nosotros al modelo lo que hacíamos era pasar el texto médico y lo que hacíamos era utilizar el enfoque FLAIR, que le había mencionado anteriormente. Lo que hicimos fue hacer un fine-tuning de un modelo del lenguaje clínico, agregamos una capa lineal para poder resolver la tarea de clasificación de palabras, y así entonces reconocimos menciones de especies y de humanos, ¿ya? Entonces, nuestro siguiente desafío era tomar esas menciones de especies y asignar el código único. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Había un archivo Excel que lo que hacía era que tenía el código y tenía la descripción de ese código, ¿ya? Y así tenía un montón de código de ese archivo, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es tomar cada una de las menciones de especies que reconocimos con el modelo de NER acá, y por cada una de ellas vamos a ir comparándola, ¿ya? Con cada una de estas definiciones que están acá, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer con cada una de esas comparaciones? Nosotros lo que vamos a hacer es calcular una media de qué tan cercanas son esas dos descripciones, ¿ya? ¿Y eso cómo se hace? Se hace mediante una distancia de palabras, ¿sí? Y ahí hay un montón de algoritmos que pueden hacer eso. En nuestro caso ocupamos uno súper simple, que es la distancia de Levenstein, ¿ya? Y en este caso, nosotros íbamos haciendo todas las comparaciones y cuando tuviéramos la distancia más pequeña, entonces nosotros le asignábamos el código asociado a esa definición, a esa descripción, ¿ya? Y así entonces nosotros podíamos normalizar estos organismos, estas especies, ¿sí? Entonces lo interesante acá fue que este sistema, que igual era sencillo, nosotros obtuvimos un resultado para el caso del NER de 0,94 sobre el promedio que fue 0,82 en la tarea. Entonces eso demuestra que nuevamente este modelo basado en FLIRT fue súper bueno. Pero lo que nos interesaba, que era la tarea de normalización, podemos ver que los resultados fueron de 0,91, que está mucho más alto que lo que sería el promedio de los sistemas, que fue 0,83. Aquí también participaron como 15 grupos, creo, y no sé, en este caso de la normalización, creo que salimos segundo en la tabla, ¿ya? Y luego había un desafío que era como tomar cada una de las menciones de especies y clasificarlas en una clasificación un poquito más granular, como por ejemplo si una especie era comida, si es que era una mascota, si es que era una lesión de una mascota, etcétera. Y ahí no sé qué pasó en ese problema, pero como que los puntajes de todos los sistemas fueron horribles, ¿ya? Pero igual los superamos, así que algo bueno, pero ahí algo no se planteó bien, o había, en realidad había muy pocos ejemplos por cada una de las clasificaciones, ¿ya? Pero con lo que quiero que se queden es con esta segunda parte. Nosotros pudimos tomar menciones dentro de un texto y pudimos normalizarlas, pudimos asignarle un código, ¿ya? Entonces a partir de eso dijimos, ya, tratemos de implementar esto, pero ahora un caso más real, ¿ya? Entonces aquí se hizo una colaboración con la FALP, en donde lo que hicimos fue lo siguiente. La motivación era que cada hospital en Chile tiene un equipo de codificación de enfermedades, ¿ya? Y claramente esa codificación todavía no está más avanzada, entonces esa codificación se realiza de forma manual, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que eso consume mucho tiempo, consume mucho esfuerzo y además está sujeto a errores, ¿ya? Entonces lo que queríamos en este proyecto era poder asignar, ¿ya? Automáticamente códigos únicos para lo que serían las morfologías y topografías de cáncer, ¿ya? ¿Qué es una topografía? Simplemente es el sitio, ¿ya? El sitio de origen de lo que sería la neoplasia, ¿ya? Mientras que la morfología serían las características del tumor, ¿ya? Entonces, en este caso queríamos, en cada uno de los textos, reconocer menciones de morfología y de topografía, y luego de reconocer eso, nosotros queríamos asignarle esos identificadores únicos, ¿sí? Y la verdad es que funcionó bastante bien. Este sistema fue pasado después a una plataforma que se está utilizando en un hospital, ¿ya? Entonces, ahí está el link al paper.
Entonces, después de que pudimos hacer esto, nos planteamos ya, hasta ahora el proceso de codificación lo hemos planteado con 2 pasos. Tomar el texto clínico, encontrar las menciones de las enfermedades y luego por cada una de esas menciones nosotros le asignamos el código, ¿sí? Pero en esta tesis de magíster de José Barros que estuvimos trabajando, básicamente ahora queríamos plantear el problema de otra manera, que nosotros recibimos el texto médico y a partir de ese texto hacemos una clasificación con todos los códigos posibles, ¿ya? Eso no es solamente una clasificación de texto dentro del área del procesamiento del lenguaje natural, sino que se llama una clasificación de texto extrema, porque la cantidad de posibles etiquetas que puede tener un texto asciende a más de 1000, ¿ya? Entonces, mucho. A veces más de 10.000 es lo que se considera extremo, ¿ya? Y como que no hay estándar, ¿ya? Entonces, aquí se planteó un modelo ya un poco más técnico de cómo podríamos resolver esta tarea, ¿ya? Y lo que se hacía era que nosotros sabemos que dentro de las terminologías, como por ejemplo la terminología CIE-10 u otras, existe cierta jerarquía entre los códigos, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, puede estar el código más alto, que sea el código C, y a partir del C va bajando en el árbol como el C1, el C2, luego el C1.1, 1.2 y así. Entonces existe una jerarquía dentro de estos códigos, ¿ya? Entonces, esta jerarquía se planteó como clusters, ¿ya? Entonces, simplemente creamos distintos grupos donde los elementos de cada grupo estaban muy cercanos entre sí, pero muy distantes al otro grupo, ¿ya? De códigos. Entonces, creamos clusters de códigos. Y después, ¿qué fue lo que se hizo? Cada vez que llegaba un documento médico, nosotros pasamos por este módulo que se llamaba el matcher, ¿ya? ¿Qué se hacía ahí? Lo que se hacía era medir la probabilidad, ¿ya? De que ese documento esté en cada uno de estos clústeres, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que pertenezca al clúster de acá, que tiene ciertos códigos? ¿Cuál es la probabilidad de que pertenezca a este de aquí, que tiene otros códigos, etcétera, ¿ya? ¿Qué es lo que nos permite eso? Nos permite filtrar un poco el espacio de búsqueda en el que estamos, ¿ya? Después yo no voy a tener que preguntarme cuáles son todos los códigos posibles para este documento, sino que me paro en los códigos que están dentro de este clúster solamente, ¿sí? Y después mediante un montón de modelos binarios, lo que hacíamos era ver la probabilidad de que un código esté asociado o no esté asociado por cada uno de estos documentos, ¿sí? Entonces se planteó un modelo de ese estilo y lo interesante es que, bueno, aquí está el paper, el link al código, lo interesante fue que dentro de los pocos datasets clínicos de codificación en español que existen, obtuvimos el estado del arte en 2 de los 3 datasets, ¿ya? Entonces, claro, en el código igual es complejo programar todo esto, pero la idea era súper sencilla y esto permitió obtener el estado del arte en 2 datasets, que es súper bueno y demuestra que en verdad estamos muy bien con las técnicas actuales, ¿ya? Y claro, detrás para los más técnicos se utilizó harto los modelos Transformer para poder obtener las representaciones, se utilizó un modelo de NER para poder aumentar la cantidad de datos y hay un montón de detalles que pueden revisar ahí en el paper, pero lo interesante es que obtuvimos el estado del arte y eso nos demuestra que podríamos tratar de implementar eso dentro de nuestro sistema, ¿ya? Ahora, un pequeño detalle. Hasta ahora le he mostrado como todos los modelos que se estuvieron creando en el grupo, pero también es importante mostrar que también hemos generado recursos, como en el caso del corpus de la lista de espera, es un recurso, un dataset. Pero nosotros también creamos modelos, recursos capaces de generar solo las representaciones de las palabras, ¿ya? Y eso después puede ser utilizado para resolver tareas con otro modelo, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que creamos en este paper publicado también en IMNLP? El Clinical Flare, ¿ya? Este es un modelo del lenguaje a nivel de carácter, ¿ya? Les voy a explicar en detalle qué significa eso. En general, cuando se crean modelos del lenguaje o modelos que permiten obtener buenas representaciones numéricas de las palabras, lo que hacemos es ir representando las palabras, ¿ya? Pero no los caracteres uno a uno, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que se hace es lo siguiente. Si nosotros tenemos esta oración de entrada, George Washington was born, lo que vamos a hacer es plantear este problema como una secuencia de caracteres, ¿ya? Entonces tenemos todos estos caracteres que están acá. Luego vamos a tener 2 modelos dentro de uno, ¿ya? Que va a ser una red neuronal recurrente, una LSTM que va a ir hacia adelante, ¿ya? Que va a ser esta que está en rojo acá. Y también vamos a tener una LSTM que va hacia atrás, que va a ser la que está acá. ¿Cuál es la idea acá? Básicamente se utiliza un modelo que permite obtener contextualización, en este caso, toda la contextualización del pasado, ¿ya? El pasado de estos caracteres, toda la información que está acá. Y en este caso, el que va hacia atrás va a obtener toda la contextualización del futuro, ¿ya? Las palabras que están delante, o sea, los caracteres que están delante del que estoy viendo, ¿ya? Entonces tenemos contexto por los dos lados, pero a nivel de carácter, ¿ya? Entonces, ¿cómo se arma la representación después de una palabra? ¿Ya?
estos modelos, estas redes neuronales recurrentes, me generan una representación del carácter, ¿ya? Que va a tener muchas dimensiones, ¿ya? Entonces yo voy a obtener esa representación del carácter que está justo antes, este espacio en blanco que está justo antes de la palabra, y este espacio en blanco que está justo después de la palabra, ¿ya? Esta representación de acá me la otorga el modelo que va hacia adelante, y esta representación de acá me la otorga el modelo que va hacia atrás. Y después yo lo que hago es concatenar, ¿ya? Apilar uno al lado del otro esas dos representaciones para obtener la representación de la palabra, ¿ya? Ese fue como el enfoque que se utilizó acá, ¿ya? Y este recurso nos ha servido muchísimo ya para los modelos que hemos implementado, ¿ya? Y también le ha servido a otros investigadores en otras tareas, ¿ya? Y también esto está disponible, el link al paper, el link al código con unos tutoriales por si quieren utilizarlo. Y no olvidar que en Hugging Face, ya para los que no los conocen, esta es una plataforma súper conocida en el área de procesamiento del lenguaje natural, en donde la comunidad va compartiendo sus datasets, va compartiendo sus modelos. En este caso, nosotros también compartimos modelos clínicos y datasets clínicos, ¿ya? Entonces, si a usted le gustaría probar algún modelo de NER sobre cada una de estas entidades que están acá, nosotros compartimos aquí el dataset, y si ven algunos tutoriales dentro de Hugging Face, en unas 2 líneas de código cargan el dataset y en unas 5 líneas ya prueban el modelo, ¿sí? Y también se estuvieron generando recursos, aquí yo no participé tanto en verdad, al principio sí, después no tanto, de modelos del lenguaje clínico, ¿ya? En español. Y esto es súper interesante porque yo todavía encuentro que aquí hay mucho trabajo por realizar, ¿ya? Los modelos del lenguaje clínico en español todavía no nos permiten obtener resultados tan altos en algunas tareas, ¿ya? Entonces aquí hay algunos modelos que ustedes podrían probar, ya sea para resolver algunas tareas clínicas o para obtener buenas representaciones de sus palabras, ¿ya? Ahí está el link por si quieren ver los recursos. Y hay otros trabajos, para ir finalizando con la parte de los proyectos de investigación, hemos estado trabajando en otras cosas que tratan de combinar otras tareas de NLP, ¿ya? En este caso hay un paper súper interesante que todavía no hemos publicado. Hoy se salió. Este paper súper interesante que lo que se hizo fue en el contexto dental, ¿ya? Pero también se puede extender al contexto médico. Básicamente lo que hacíamos era que había un micrófono y un doctor o un profesional de la salud lo que hacía era dictar cierta información acerca del paciente, ¿ya? Entonces, a partir de esa información que dicta, tenemos un sistema de reconocimiento de voz que toma esa información y la traspasa a texto, ¿ya? Y luego de que tenemos el texto, aplicamos los modelos de NER que les estuve explicando para poder reconocer cierta información clave dentro de esos textos. Entonces, fíjense, solamente el profesional tuvo que poner su voz para dictar lo que estaba viendo en el paciente, o su antecedente, o sus medicamentos, etcétera, y automáticamente después la información era estructurada a partir de este modelo de 2 pasos que está acá, ¿ya? Y ese paper todavía no se publica. También nos dedicamos a reconocer no solamente la entidad enfermedad en sí, sino que algo un poco más específico. En este caso se estuvo trabajando con metástasis a distancia, ¿ya? Que era tomar un texto, utilizar un modelo de NER para poder reconocer metástasis a distancia, que es como el cáncer que se diseminó, ¿ya? Desde el tumor que era el original hasta órganos o ganglios linfáticos más distantes, ¿ya? Entonces, básicamente, reconocíamos si es que había una mención a metástasis de distancia o no había, con M0 y M1, ¿ya? Y por último, y esto lo encuentro súper interesante, que este paper también fue en un workshop de IMNLP, que en general están las tareas extrínsecas y las tareas intrínsecas dentro del procesamiento del lenguaje natural. Las tareas extrínsecas son todas estas que les he estado explicando hasta ahora, ya clasificación de texto, reconocimiento de entidades, codificación automática, etcétera, ¿ya? Pero también están las intrínsecas que lo que buscan es tomar representaciones generadas por algún modelo del lenguaje, generadas por algún modelo de embeddings, y ver qué tan buenas son esas representaciones clínicas, ¿sí? Entonces existen distintos tests para poder ir viendo similitudes de conceptos, etcétera. Pero ahora que han avanzado tanto los modelos del lenguaje, nos dimos cuenta que hay muy pocos tests que están asociados a los modelos del lenguaje, tests intrínsecos, ¿ya? Entonces aquí se propone una metodología para poder realizar un test intrínseco para ver qué tan buenas son las representaciones de modelos del lenguaje, ya no modelos tradicionales de embedding, ¿ya? Ahí también pueden ir revisando ese trabajo que se publicó ya. Entonces, ahora voy a pasar como a la parte más aplicada. Ya hasta ahora todo había sido investigación, pero nosotros también hacemos consultoría y también trabajamos ahora con el Ministerio de Salud, ¿ya? Entonces, el año pasado hicimos una consultoría a la ACH, que era básicamente ponerle importancia al área del procesamiento del lenguaje natural en los modelos que ya habían en la ACH, ¿ya? ¿Qué era específicamente esto? En la ACH había alojado un modelo que era capaz de estimar el número de días en que se iba a dar de alta un paciente,
¿ya? Algo súper importante y que está en producción y se utilizaba para distintas aplicaciones. Ese modelo consistía en una regresión entrenada a partir de números, o sea, de datos numéricos y también categóricos, que estaban asociados a los siniestros del paciente, ¿ya? Pero dentro de todo esto, toda esta cantidad de datos inmensa que había en la H, habían datos que eran textuales, ¿ya? Pero que no se estaban utilizando acerca del siniestro, ¿ya? Como por ejemplo la sospecha diagnóstica del paciente, la anamnesis y el examen físico, ¿sí? Y en general, yo pienso, y por la poca experiencia que tengo, he visto que todavía estamos muy atrás respecto al procesamiento del lenguaje natural en las empresas que están acá en Chile, ¿ya? Tiene un potencial gigante esto para poder obtener mejores resultados y para poder crear nuevos modelos con todos los datos que tenemos, ¿ya? Pero todavía no se utiliza mucho. Y más también con los modelos tradicionales. O sea, si uno va a ver a alguna empresa cómo se resuelve un problema, probablemente no van a estar utilizando una red neural recurrente, un fine-tuning de un transformer, ¿ya? Porque es muy caro por temas de recursos de hardware o por distintas razones, como por ejemplo la interpretabilidad, que es como lo más importante, ¿ya? Entonces, si estamos atrás en esos modelos que son capaces de resolver problemas con datos tabulares, en este caso de resolver problemas con datos textuales, estamos muy atrás, y como se utilizan reglas, o sea, modelos basados en reglas más que aprendizaje supervisado, ¿ya? Entonces lo que se hizo fue ver qué pasa si incorporamos esta información de texto al modelo actual que había, ¿ya? ¿Cómo se incorporó esto? Se utilizó la técnica más sencilla dentro del procesamiento del lenguaje natural, o la más sencilla en los últimos años, mejor dicho, que es utilizar un modelo de embeddings, ¿ya? Que si alguien no conoce lo que es un modelo de embedding clínico, simplemente entrenamos un modelo a partir de muchos datos de manera de crear representaciones, ¿ya? Contextualizadas dentro de todo ese corpus, ¿ya? Representaciones numéricas que pueden tener un largo de 300 dimensiones, de 200 dimensiones, pero que me permiten dar una buena representación de las palabras, ¿ya? Y eso lo concatenamos a todas las otras características que recibía el modelo, ¿ya? Y eso lo que hizo fue poder aumentar el rendimiento del modelo de regresión, y al menos cuando yo me fui estaban tratando de que ese modelo pasara a producción porque tenía una mejora gracias al procesamiento del lenguaje natural, ¿ya? La consultoría de un mes fue súper buena porque además pudimos mostrarle cuál es el trabajo que estábamos haciendo acá, como por ejemplo lo de los modelos de NER, aplicarlo allá a la H, etcétera. Ahí dimos como una base por si querían seguir trabajando con eso. Y ahora, esto era como lo que más nos interesaba como de siempre, o la principal motivación de la Jocelyn cuando empezó con este grupo, que era poder contribuir al país, ¿ya? Con todo esto del procesamiento del lenguaje natural, ¿ya? Y por suerte, desde octubre del año pasado se dio que ya empezamos a colaborar con el Ministerio de Salud en poder codificar de manera automática la enfermedad en la lista de espera, ¿ya? Entonces, ¿por qué queremos codificar? Creo que ya lo había dicho, pero lo más importante acá es poder resumir información dentro del texto, ¿ya? Nosotros podemos tener textos con la anamnesis del paciente, con los antecedentes familiares, con los medicamentos, pero si tengo un texto gigante, después realizar un estudio sobre las enfermedades más incidentes, prevalentes, va a ser muy difícil. Entonces, lo que me gustaría era que no viéramos solo ese texto gigante, sino que solamente viéramos los códigos de las enfermedades que tiene ese paciente, ¿ya? Y a partir de eso podemos armar dashboard, podemos armar visualizaciones bonitas de qué está pasando en el contexto nacional, ¿ya? Entonces, sumamente importante para estos estudios epidemiológicos, pero también para la toma de decisiones después, a partir de estos datos. Eso era una gran motivación. Y ya habíamos estado estudiando bastante esto con distintos papers. Entonces, esto ya se lo había dicho, que la codificación manual no es tan viable porque está sujeta a errores, porque se gasta mucho tiempo, se gasta mucha energía y que se podría destinar a otras tareas, si es que utilizamos un sistema de apoyo. Y aquí es súper importante distinguir de que estos sistemas de codificación no van a ser un reemplazo para esos codificadores, ya para esos profesionales de la salud, sino que lo que buscan es optimizar su tiempo mediante un apoyo, mediante sugerencias de cuáles son los posibles códigos que tienen algunos diagnósticos, ¿ya? Porque en lo que hemos estado trabajando con ellos es muy difícil hacerlo de forma manual, ¿ya? Entonces, esto se puede abordar de manera eficiente mediante el uso de estos modelos de codificación automáticos, ¿sí? Y aquí está lo que le había dicho, no es un reemplazo, es un apoyo. Siempre hay que quedarse con eso. Entonces, básicamente, utilizamos las ideas que estuvimos haciendo, recibimos un reporte clínico, sobre ese reporte utilizamos un modelo de NER para poder reconocer cuáles son las enfermedades del paciente de la lista de espera. Luego tenemos todo un sistema, ya un Elasticsearch, que lo que hace es realizar estas comparaciones de distintas definiciones para ver cuál es la más cercana, ya ahí tiene toda una teoría un poco más compleja ya, pero eso es básicamente realizar muchas comparaciones a partir de un montón de Excel, en donde tenemos distintos códigos de definición, y que son básicamente todos estos los que utilizan
las codificadoras manuales para poder asignar un código a una enfermedad. Ya tienen que ir consultando estos manuales gigantes para poder saber cuáles son los códigos asociados a cada enfermedad, ¿sí? Entonces, básicamente se trata de simular ese comportamiento que hacen los humanos para poder codificar, ¿sí? Y esto nos permite tener algo de este estilo. Tenemos el código, ya, que está asociado a la hernia incisional, ya, y esto nos permite quedarnos solo con esto en vez de tener todo esto de acá, ¿sí? ¿Qué ha permitido eso? Esto de acá, lo que ven acá, es la cantidad de interconsultas que hay en la lista de espera en Chile, ya la lista de espera en OCS. Hay alrededor de 18,7 millones, ¿sí? Pero como se estaba haciendo un proceso de codificación manual, fíjense acá que solamente 5,7 millones de esas interconsultas habían sido codificadas, ¿ya? Entonces no era viable poder realizar estudios sobre eso y sacar conclusiones si es que no estaban todos los datos codificados, ¿sí? Ahí podría haber un sesgo gigante y no era viable, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó cuando llegamos con estos modelos? Estas cantidades de interconsultas que están acá, pudimos encontrar que en 16,3 millones de esas 18,7 millones habían menciones a enfermedades, ¿ya? Eso lo determinamos con el modelo de NER. Y luego, por cada una de esas interconsultas y por cada una de esas menciones que encontramos, nos dimos cuenta que habían 14,2 millones de interconsultas aproximadamente que tenían al menos un código CIE-10 asociado, al menos un código de enfermedad. Entonces, fíjense que pasamos de tener codificadas 5,7 millones de enfermedades a tener, de interconsultas, perdón, a tener 14,2 millones, ¿ya? Y eso fue en una consultoría que esto lo pudimos hacer como en 2 meses, ¿ya? Entonces, fue un avance importantísimo, ¿sí? Y esto también se puede ver de una forma más granular, como por ejemplo ver qué es lo que pasa en casos como cáncer, ¿ya? Entonces, en este caso nos dimos cuenta que la cantidad de interconsultas que tenían al menos un código de cáncer eran de 533.000, ¿sí? Y especialmente en este caso del cáncer es donde se quiere poner mucho ojo en este caso de optimizar la lista de espera, ¿sí? Pero esto de acá no solamente se queda en los números, ¿sí? Sino que esto se creó, este modelo se implementó y luego se quedó en una base de datos y esto permite hacer cosas como este estilo, ¿ya? Como dashboard, este lo crearon en el equipo del DEIS, del Departamento de Estadística e Información en Salud, y lo que se hizo básicamente es tomar todas estas codificaciones que se hicieron, donde aquí pueden ver la columna de los códigos, aquí pueden ver la descripción del código, pueden ver la cantidad de interconsultas que están asociadas a ese código en la lista de espera, y pueden ver cuál es el porcentaje relativo y también pueden ver cuál es la mediana del tiempo de espera. Ya en este caso se cortó un poquito la imagen, pero esto de acá tiene un dígito más. Entonces imagínense que, por ejemplo, este caso de acá, de la fiebre tifoidea y paratifoidea, tiene más de 1.000 días de espera, ¿ya? 1.000 días de espera y en mediana, no es promedio, ¿ya? Ahí estamos sacando como esto outliers, sino que nos estamos quedando con el centro solamente. Y en general tenemos 2 millones de interconsultas activas ahora, donde la mediana del tiempo de espera es de 355 días, ¿sí? Que es mucho, ¿sí? Pero igual en el caso cuando estábamos en pandemia, ese número era mucho más, ya era más de 500 días, ya lo que es tremendo. Igual hay algunos casos acá donde la cantidad de días de espera asciende a más de 7 años, donde es una locura para algunos casos, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas, podemos hacer ciertos filtros por especialidad, por sexo, por grupo de edad, etcétera, ¿ya? Entonces, súper interesante el trabajo que se ha estado haciendo. Aquí ya me va quedando un poco de presentación. Aquí lo que quiero decir es como el trabajo a futuro en el que estamos trabajando y que básicamente en los próximos 2 meses vamos a participar de 3 competencias de NLP clínico en español, ¿sí? Entonces, por si alguien se motiva, existe una campaña de competencias, de tareas compartidas, que lo que hace es avanzar en el área del NLP clínico en español y se llama IBERLEF, ¿ya? En este caso IBERLEF 2023. ¿Qué tareas se plantean acá? Las siguientes. Por ejemplo, esta tarea de acá lo que quiere es que el modelo reciba un texto y ahí se identifiquen secciones importantes dentro del texto. El ejemplo que le había dicho, como reconocer dónde está la información asociada a la anamnesis, dónde está la información del tratamiento, dónde está la información de los medicamentos recetados, etc. ¿Ya? Son trozos más grandes que en el caso del NER. También está MedoPlace, que lo que hace es buscar dentro de un texto menciones a ciertos lugares, ¿ya? ¿Por qué es importante eso? Porque dentro de un texto médico pueden haber referencias de dónde estuvo la persona hace ciertas semanas, ¿ya? Entonces, si estuvo en cierto país que tiene cierta enfermedad, entonces hay que ponerle ojo a eso, ¿ya? TestLink es esta tarea que les dije que es de extracción de relaciones. Entonces, ¿qué es lo que se plantea acá? Dentro de un texto, busquemos dónde hay ciertas mediciones, ¿ya? Y dónde está la mención al test que se está midiendo, ¿ya? Entonces, por aquí va a estar la mención al test y por aquí está la medición asociada a ese test, no sé, la vitamina B12, y aquí está la medición, entonces queremos linkear esos 2 textos, ¿ya? Eso es una extracción de relaciones.
Y aquí, por lo que he estado investigando estos días, siento que hay poco trabajo relacionado a modelos, ¿ya? Todavía hay hartos modelos basados en reglas y otras cosas. Y por último, esta de acá, que yo la encuentro muy interesante, ya que lo que se hizo fue que un grupo de investigadores recolectaron comentarios desde Telegram, ¿ya? De ciertos usuarios, y lo que busca esta tarea es que dentro de esos comentarios de Telegram se puedan encontrar menciones que lo que hagan es reflejar si es que el paciente, o perdón, el paciente, el usuario, tiene, por ejemplo, un desorden alimenticio, ¿ya? Si es que en el texto se puede ver que el paciente tiene bulimia, tiene anorexia o no tiene nada relacionado a eso. ¿Y con qué probabilidad se ve en el texto que tenga ese desorden alimenticio? Y no solo eso, también la segunda tarea, dentro de las tres que tienen, es poder detectar dentro de esos textos si hay menciones como a depresión del paciente, ya sea algo explícito o algo implícito, y también medir la probabilidad de eso, ¿ya? Entonces es una tarea súper interesante también, que yo lo invito a poder participar de esto si tienen tiempo, ¿ya? Porque no es tanto el tiempo que toma, pero el impacto que genera esto de darse a conocer de que estamos avanzados en esta área, en esta región, es súper importante, ¿ya? Porque cuando uno va a estas competencias y ve las tablas de los competidores, uno lo que ve en general son investigadores de Google, investigadores de Samsung, etcétera, que son los que obtienen los mejores resultados, ¿ya? Entonces, poner ahí la región es súper importante. ¿Cuáles son los desafíos futuros y algunas cosas que veo como limitación en el área? Es mejorar el sistema actual de codificación de enfermedades, ¿ya? Porque si bien nosotros implementamos un sistema y lo hemos estado evaluando versus cierto gold estándar que hemos creado con las codificadoras manuales, todavía creemos que se pueden mejorar mucho más los puntajes, ya sea utilizando un modelo de aprendizaje profundo, ya, porque en este caso todavía estamos como metiéndole un poco de reglas de negocio al modelo, o del contexto médico, mejor dicho. Entonces, todavía ahí se podrían mejorar estos sistemas, ¿ya? Mejorar los modelos de traducción clínica, ya cuando se planteó este paper de poder ver qué tan buenas las representaciones de los modelos en lenguaje, también se hicieron comparaciones con inglés, o si es que teníamos que sacar datos de inglés había que traducirlo a español, ¿sí? Y fíjense que la traducción clínica, a diferencia de la traducción general, es súper difícil, porque por ejemplo podemos tener abreviaturas, y cómo tú puedes traducir esa abreviatura sin expandirla es súper complejo, ¿ya? Entonces hay que mejorar esos sistemas a mi parecer. Unificar los datasets clínicos disponibles para las distintas tareas. Y esto en la región de acá, hispanohablante, ¿ya? Existen datasets clínicos, pero son pocos. En este caso de Chile tenemos el de nosotros, en Argentina hay uno de radiología, en España hay algunos, etcétera, pero tampoco son tantos comparados con lo que hay en inglés, por ejemplo. Difundí el trabajo realizado en Latinoamérica, ya les dije con las tareas compartidas, y esto que igual lo encuentro interesante, ya con todo este hype que se ha dado por los nuevos modelos que han salido del ChatGPT, el GPT-4 multimodal, etcétera, yo me planteo lo siguiente, o sea, ¿será tan importante como, por ejemplo, en el área médica que construyamos un modelo que sea superior a una persona realizando una prueba, por ejemplo, de medicina? ¿O será más importante que nosotros seamos capaces de pasarle a ese modelo un texto y que el modelo sea capaz de encontrar información clave ahí, encontrar los códigos asociados, estructurar esa información de forma inmediata, ¿ya? Para mí es más importante que el modelo sea capaz, en vez de que sea una especie de diálogo o de respuestas, que sea un modelo capaz de resolver tareas que sean importantes, ¿ya? Y qué otra tarea importante que yo veo es poder generar corpus sintético, ¿ya? Si no somos capaces de pagarle a un grupo que anote un montón de interconsultas y que gaste mucho tiempo en hacerlo, generemos datos sintéticos. Si estos modelos gigantes aprendieron a partir de datos históricos, ¿ya? Y en esos datos históricos hay un montón de datos clínicos. Entonces, ¿cómo no le vamos a poder pedir que nos genere un dataset etiquetado con enfermedades, ¿ya? Un dataset donde etiqueta enfermedades según su código, ¿ya? Yo creo que se puede hacer eso. Y para mi parecer, los modelos que hay actuales, modelos del lenguaje clínico en español, todavía les falta mucho, ¿ya? Todavía los textos que generan no son tan buenos como esperaríamos. Investigar en temas de anonimización y sesgo clínico. Ya esta es una investigación que va a empezar a hacer ahora la Jocelyn, pero es importante que la gente apoye esa investigación, ya, porque cuesta mucho conseguirse datos, ya, y más acá en Chile. Hay que ir por la ley de transparencia y después hay que poder entrenar los modelos dentro de donde sea que nos inviten a trabajar, ya no podemos sacar los datos porque no hay muchas técnicas para anonimizar, ya. Existen, pero implementarlas todavía es complejo, todavía los modelos no son tan intuitivos de implementar, entonces hay que avanzar en este tema de poder anonimizar de forma automatizada y que no sea tan difícil, ¿ya? Y ver el sesgo clínico claramente, o sea, no podemos tomar decisiones si es que hay un sesgo sobre los datos médicos.
Y lo otro es investigar en el tema de traducción automática de imágenes, videos médicos. Ya esto no me metí mucho, esto ya más del aprendizaje multimodal, ya, pero es un tema importantísimo, pero no me quise meter porque no tengo mucha experiencia en esa área, conozco solo lo básico, pero es importante poder tener una radiografía y a partir de esa radiografía poder generar el reporte asociado a eso porque sería un apoyo fundamental, ¿ya? Y eso, lo que quiero que se quede es que todos estos sistemas que le he presentado tienen como objetivo ser un apoyo, ¿ya? Un apoyo para los profesionales de la salud y no ser un reemplazo, ¿ya? Eso, esa es la presentación. Oye, buenísima la presentación, Matías. Muchas gracias. Qué bueno que le gustó. ¿Algún comentario? Sí, vamos a abrir las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? Yo tengo una, pero ¿Sí? te quería preguntar cuáles son los principales desafíos, los desafíos más recurrentes que se enfrentan cuando se afronta un problema de NLP. Mencionaste, por ejemplo, que había todo un proceso de anotación de textos médicos por parte de expertos. Entonces, de partida tenéis que tener ahí un grupo de expertos que analice tus textos. Me imagino que hay hartos problemas también con quizá la completitud o la poca consistencia. Como que hay que solucionar primero antes de entrar a toda esta parte de los modelos, que un poco es como la parte bonita. Pero imagino que todo lo que, por ejemplo, en un trabajo de ciencia de datos, el tema de la limpieza de datos igual es una parte importante. Me imagino que en texto debe ser mucho más. No sé si nos puedes comentar un poco eso. Sí, yo creo que eso que dijiste es súper importante. La parte de los modelos es la parte bonita, ¿ya? Y a veces bonita en el sentido de que los modelos están disponibles en Internet, hay tutoriales donde podemos implementar esto, pero hay otros casos donde nos gustaría, por ejemplo, implementar un modelo que tiene el mejor puntaje en el estado del arte y nosotros vamos a ese repositorio y lo tratamos de replicar y no funciona, simplemente los resultados son súper malos, ¿ya? Entonces el tema de la reproducibilidad, yo creo que eso por la parte de los modelos es súper importante y que todavía no está tan bien, según yo. O sea, como que se trata de ir a mejorar el tema de la reproducibilidad, pero en el contexto clínico me ha pasado un montón de que los modelos que trato de replicar no obtienen los mejores resultados. Pero lo más importante es por atrás, ya cuando llegamos a la parte de los datos, ya de cómo obtenemos los datos, es súper difícil el proceso de anotación. Ya cuando fui a presentar el paper del modelo de extender, me pasó que había un montón de empresas dentro de Calling de la conferencia de coreanos, de chinos, que lo que hacían era ofrecer servicios de anotación, ¿ya? Entonces eso es algo que yo no he visto acá en la región, por lo menos, ¿ya? Y a tarifas bastante bajas, en verdad, ¿ya? Para poder anotar textos clínicos, textos de dominio general, etcétera. Entonces ahí se podría avanzar en algo y que quizás no sea pagado, que esté como que poder armar sistemas que sean capaces de automatizar este proceso de anotación. Y por otra parte, la parte de la evaluación la he encontrado súper compleja, en este caso de la colaboración con el Ministerio de Salud, porque claro, nosotros probamos los modelos, pero tenemos que ver que también están funcionando, pues, y para ver eso tenemos que compararnos con los datos reales, y como no tenemos un dataset anotado con códigos, tuvimos que pedirle a personal de ahí del BASE, del Departamento de Estadística y Salud, que armaron un equipito que lo que hiciera fuera anotar la interconsulta y asignar los códigos manuales, ya codificadores expertos, eso sí, que tenían clara la película y todo, pero aún así tomaba semanas poder codificar, no sé, 500 interconsultas para poder después sacar un numerito que nos decía qué tan bueno era el modelo, ¿ya? Entonces, por ahí el tema del costo monetario, el costo de tiempo es súper importante. Eso yo creo que son como las tres cosas más difíciles. Buenísimo, muchas gracias. Y también mencionaste el tema de que cuando hacen consultoría también saben extraer harto valor de estas variables categóricas que de repente uno no tiene como normalizadas, por ejemplo, como que no se están codificadas de forma muy distinta o un texto largo y esas cosas. ¿Qué le recomendaríais, por ejemplo, a un data scientist en su trabajo diario, como investigar para poder resolver estas tareas como de cómo tratar mejor las variables categóricas? Sí, es interesante eso porque fue la primera vez que a mí me tocó combinar lo que serían datos numéricos con categóricos y además con texto. Entonces, como que no sabía qué se estaba haciendo actualmente en el área. Yo decía como ya, primero se podrían obtener representaciones, la representación numérica que ya está, la categórica se podría transformar a números o se podría transformar a representaciones con embeddings y luego eso concatenarlo con la otra representación del texto y unirla toda. O se podrían promediar. Y habían distintas técnicas ahí.
hay una librería que no me acuerdo en este momento cómo se llama, que lo que busca es hacer eso, poder trabajar con lo que sería aprendizaje multimodal, pero textos, datos categóricos y otras cosas, ¿ya? Y esa librería en particular funcionaba súper bien, ¿ya? Pero no funcionaba tan bien con lo que sería tomar los textos numéricos, tomar las variables categóricas dejarlas tal como estaban, así como uno, 2, 3, variables discretas, más que una representación con un vector gigante, y el texto sí representarlo ya sea con embeddings o con un modelo de lenguaje. Eso fue lo que en la práctica a mí me dio mejores resultados, ¿ya? Pero deben haber otras técnicas más avanzadas, yo creo. Buenísima. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí preguntan en el grupo por los links y referencias. Sí, Y yo te comparto la presentación por si la podéis poner en la descripción de YouTube. sí, vamos a hacer lo vamos a subir al GitHub y ahí les compartimos el link. Sin ningún problema. Buenísima. Oye, y para el tema de diagnóstico, ¿cómo proyectan como todo este trabajo como para apoyar el mejor diagnóstico, digamos? Como la eficiencia y, digamos, la efectividad también. Claro, en el contexto de la colaboración con el ministerio. Ahí hay dos partes. Una es como que ya lo conversamos y que ellos no quieren como dentro de un texto obtener como el mejor diagnóstico, sino que quieren todos los diagnósticos y ver cuál es la probabilidad de cada uno de esos diagnósticos, de cada uno de esos códigos, perdón, asociados al diagnóstico. Entonces al final le vamos a pasar todo lo que encuentra el modelo. ¿Y cómo se utiliza eso? Bueno, ahí es toda una discusión que estamos teniendo como con el MinSal, ya porque nosotros estamos trabajando en una parte del MinSal que es el DAIS, pero nosotros ahí tenemos que conversar con otros equipos, hay un equipo de Vigera, hay otro equipo, no sé, que está asociado a la parte del cáncer, etcétera, que están todos interesados como en este proyecto, pero todavía no saben cómo combinar todo para poder esto utilizarlo para la toma de decisiones. Entonces, en este punto estamos como conversando, pero por mientras estamos mostrándole el valor a través de estos dashboards que existen y también a través de artículos científicos que vamos a escribir para poder hacer el trabajo. Eso. Buenísimo. Entonces, ¿nadie más tiene preguntas? Si no, Edel Estrada pregunta, ¿existe alguna plataforma donde el Ministerio de Salud exponga problemas o competencias que podría abordarse mediante inteligencia artificial? Lo dudo, o no conozco yo al menos. O sea, nosotros llegamos allá y simplemente no se sabía lo que era una GPU, o básicamente más que eso, por qué la necesitábamos nosotros. Entonces ya partimos con esa limitación, de que no están avanzados en esa parte. No tienen servicios en la nube para poder entrar al modelo ni nada, entonces tuvimos que llegar allá, tuvimos que ver si llevamos nosotros nuestra GPU, etcétera, tuvieron que financiar un computador, entonces yo creo que estamos muy retrasados en esa área. Respecto a la inteligencia artificial. Y no solo ahí en el ministerio, sino que en general en la empresa. O sea, yo conozco dos empresas de procesamiento de lenguaje natural, creo, la empresa de Jorge Pérez y la startup, perdón, y otra que se llama Whole Meaning, pero de ahí no conozco más. Aquí en Chile. Buenísimo. María Nanton pregunta, ¿tiene recomendaciones para equipos de ciencia de datos del sector público que deseen comenzar a implementar este tipo de herramientas en salud? Sí, yo creo que lo más recomendable ahí es que se contacten con nosotros para que este trabajo no quede como por separado. Y todo esto es open source, o sea, tenemos todos los cuerpos, tenemos todos los modelos liberados para que lleguen y lo utilicen. Y también estamos dispuestos nosotros a enseñarles cómo se utilizan y todo. O sea, nosotros felices de que puedan utilizarlo en todas sus tareas. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Que identifiquen cuáles son sus problemas, sus tareas clínicas que tienen en su contexto, no sé dónde trabajarán, y a partir de eso nos contacten y vemos cómo nosotros podríamos utilizar nuestros recursos para poder resolver esas tareas de ustedes. O que ustedes la resuelvan por sí mismos también. No es necesario hacer una colaboración, pero para enseñarles cómo se utiliza. Buenísima. Sí, pues ahí yo bueno, ahí Ricardo se encarga de compartir la presentación y ahí están mis datos, mi contacto por si quieren colaborar después. Buenísimo. Bueno, Matías, muchas gracias. De verdad, estuvo buenísima la presentación. Se aprendió un montón. Y eso, te invitamos cuando queráis de nuevo, a ti y a tu equipo.
Vamos a ver los siguientes avances después. Sí, un montón de papers, estoy impresionado. Así que eso, Sí, muchas gracias. Un aplauso para ti. Ya, pues. Muchas gracias a todos por asistir. Así que eso, muchas gracias, Matías, muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos, que estén Nos vemos súper en la bien. siguiente. Chao, chao. Chao, chao.